10 de noviembre de 1991, enseñanza diaria por el venerable maestro, rector de los colegios iniciáticos en San Juan, Argentina. Ñanes que estuvieron comisionados en la mañana. Octavio, ¿quién más? Petronila, ¿quién más? Fueron los únicos dos para preparar el desayuno. ¿Y dónde está Antonia? Aquí llega. Bueno, muy bien. Estoy verificando la llegada de los Ñanes, porque tienen que ser rápidos para no perder la enseñanza, ¿verdad? Pero ustedes asistieron con la reverenda Gakpa, ¿no? Sí. Ustedes tres. Tú también, Antonio. Sí. Ya. Y Octavio también. Sí. Bien. Entonces, eso es lo que se necesita. Estamos en una era vertiginosa y hay cosas que hay que hacer muy rápidas. Bueno, yo querría hacer preguntas, puesto que ya mañana va a comenzar la práctica de lo que la reverenda Gakpa los ha preparado. Entonces, me gustaría hacerles preguntas, no, más bien no hacerles preguntas, sino si ustedes quieren hacer preguntas. Si ustedes quieren hacer preguntas acerca de lo que han aprendido con ella, alguna duda que tengan, tendré mucho gusto en explicar. Me gustaría que usted explicara las medidas del altar, cómo debe conformarse y también la posición de los elementos, ya que yo les he explicado algunas cosas, pero me gustaría que directamente usted las recibieran y también que usted aclarara algunas cosas. Bien. Bueno, para un santuario que es diferente de cómo tiene que ser una mesa para antenaje, porque las mesitas para antenaje no necesitan de tanta dimensión, pueden ser más chicas, pero las de santuario, las medidas para santuario y para un templo que se haga en algún país que no estuviera hecho, las medidas del altar deben sumar teosóficamente 9. Se llama suma teosófica, pero se llama suma teosófica no por la sociedad teosófica, sino porque la teosofía representaba en su origen la sabiduría de Dios. Entonces el número 9 es uno de los números de la divinidad, y porque tiene más convertibilidad. En el libro de los números del Sublime Maestro, los propuestos psicológicos pueden ver la convertibilidad del 9, que puede combinarse de muchas maneras. Entonces debe sumar 9. Por ejemplo, el altar puede tener una suma, puede tener un ancho que puede ser, por ejemplo, 45, que suma 9.
y por un largo que puede ser, por ejemplo, 72, que suma 9, puede ser más corto, 64. Hay que prever en el santuario y en el templo que cuando llegue a oficiar un sacerdote ordenado dentro de la Fundación Orden del Aquarius, pueda poner sus elementos, pueda poner su cruz al quitársela, pueda tener su estola. Por mi parte, por ejemplo, necesito un lugar para poner un vidrito de aumento, una lupa chiquita, muy tan chiquita, así regular, que uso blanca para ver las letras más pequeñas de las referencias de la Biblia. A veces no las necesito, pero prefiero siempre tenerla a la mano. Me gusta tener un apagador de la vela, porque eso de apagarla con los dedos, pues está bien. No critico apagarla con los dedos. Pero lo lógico es que si no se hace muy bien inmediatamente y la flama es grande, lo que puede pasar es que se quemen los dedos y no apaga la vela. De tal manera que, ¿para qué tener ese riesgo? Sino mejor un apagadorcito de velas, que el que yo tengo es demasiado larguito, no tengo uno pequeño. Y hay, en muchos casos, se necesita poner otras cosas en el altar, muy diversas. Por lo tanto, es preferible que sea un altar no muy grande, no exageradamente grande, pero cuando se trate de un templo podemos mandar las medidas, pero por lo menos tendría en un templo 72 centímetros de largo, por lo menos, 7 y 2, 9. Y de ancho por lo menos, ¿cuánto mide más o menos? Midió el hermano maestro Guillermo. 50. Sí, 50. Porque no tienen. 50, gracias. De tal manera que como les decía, podía ser de 45, 54. En cuanto a las columnas, no hay exactamente sino la misma especificación, la base. Las columnas deben siempre ser más anchas de la base, más amplias como están, menos amplias como están estas en la parte de arriba, y que tienen su tablita para poner las flores, y puede ser inclusive más alta, no más baja que esto, pero siempre sumando 54. Ahora, en el caso de quienes hacen nada más el antenaje, puede ser mesas más pequeñas y sin necesidad indispensablemente de que sume 9, pero pueden hacerlo si quieren que sume 9, con base en un ancho, con base en un largo, como seguramente les dijo la hermana Gagpa, de la mitad más la mitad, ¿no? Pero procurando que haya, acercándose esa medida, si quieren, la medida que sume 9, porque ustedes nada más usan unos elementos, la Biblia, no ocupan más espacio como si lo ocupamos quienes tengan el sacerdocio. El sacerdocio necesita una ordenación iniciática,
Lo ideal es que el iniciado la reciba, el sacerdocio, como el Sublime Maestre me lo hizo cumplir a mí, que primero recibí el 4º grado y después me fue dado el sacerdocio. O sea, puede ser simultáneo, pero lo mejor es que sea en el 4º grado. Claro que el maestre, por tener que salir de Nueva York ya para Europa, dejó el sacerdocio al hermano mayor Estrada cuando tenía el 2º grado. Inclusive le dijo que le adelantaba el grado. Pero eso más bien ya fue en circunstancias más obligadas para él poder hacer su peregrinaje al oriente, luego a quedarse en Australia en el paralelo 30 sur, en el paralelo 30 sur, de tal manera que él abría en la nueva era el paralelo 30 sur, hacia la función teúrgica, y posteriormente para misa. De tal manera que esas serían las medidas fundamentales. Claro que la altura, también les diste la altura. Se midió Bien. Está bien. Sí, está bien. La conformación de los elementos. Bueno, en el alto sacerdocio se pone a la derecha el fuego y el agua, y a la izquierda se pone el incienso y la tierra, generalmente quedando más hacia adentro el fuego y la tierra, y más hacia afuera el agua y el incienso, haciendo una V. Sin embargo, como ya en los templos y santuarios permanentes, el fuego permanece solo, muchas veces los hermanos colocan el fuego en medio. Con una vasija roja, en un vaso rojo, simboliza doblemente el fuego. Yo no soy muy partidario de que sea en vasijas transparentes, porque no sé por qué me parece así medio horizontal, medio menor, que tratándose del fuego se trata de disminuir la fuerza y disminuir el color del fuego, de manera de que por mi parte nunca he sido partidario de que sea transparente. Ustedes observarán que yo uso, y también la hermana Gagpa usa, aún para el atenaje, un vasito más bien rojo, de cristal rojo. Ahora, por lo tanto, esa colocación de los elementos es en función de la alta teurgia, una fe equilibrada de acuerdo a como también lo permite lo que trae el sacerdote, de tal manera que no necesariamente tiene que ser una V, haciendo una V muy simétrica. Pero lo mejor es
tomar en cuenta los principios pitagóricos de la simetría, ya que la armonía clásica perfecta es la simetría. Inclusive en la cosmobiología, en los fenómenos del cielo existen los anticios, que son precisamente equidistantes a un meridiano. Entonces, la equidistancia corresponde a un equilibrio y a una equidad. Entonces, preferentemente, por ejemplo, en el caso del cuadro del Sublime Maestre en el santuario, que está muy bien colocado en la parte de atrás, porque el Maestre muchas veces no quería e indicaba en sus circulares que no estuviera en la parte de adelante. Por mi parte, pero como un sentido de iniciación superior, uso una fotito chiquita, muy pequeñita, casi poco visible, del Maestre Sun Wukong como preceptor del Maestre y como reconociendo la línea de primogenitura. Y también la figurita de Confucio, porque fue un exponente del saber, de una figurita pequeña del Buda, pero no del Buda gordito. No es que no admitamos al Buda gordito, porque significa el Buda de la abundancia, pero me parece mejor el Buda como un ñani, como lo era, ¿no? Con su figura ñánica, y también de Krishna, pero Krishna con su flautita. Pero estos no son atributos que sean reglamentarios. El Maestre usaba en su altar peregrino, del cual por mi parte él me permitió tener una réplica, porque su altar de él se lo dejó al hermano mayor, que fue el primero, y yo no le pedí al hermano mayor que me diera su altar, porque en primer lugar porque él seguía oficiando en el altar, y en segundo lugar porque si bien él decía y él confirmaba la línea de primogenitura, nosotros no estábamos cerca, ¿no? Él se había apartado del Maestre y yo por mi parte seguí totalmente integrado al Sublime Maestre. Así es que cuando él murió en México, yo me encontraba en otro país, en fin, pero ya el Sublime Maestre me había autorizado a tener una réplica, lo cual tiene también un significado grande. Somos los dos únicos que hemos tenido el altar réplica, el altar a la manera del Sublime Maestre, que naturalmente no lo traigo en todos los países, porque como ya en todos los países hay altares, entonces resulta que para el enorme peso que traigo de cosas, pues mejor lo tengo, y es curioso, en Venezuela es donde lo he tenido que usar, en el país del éxodo, donde nos quedamos sin dónde oficiar, puesto que nos refugiamos en casa de la hermana Hilda de Rodríguez, por cierto, homónima de la hermana Pinky. Nos refugiamos en casa de Hilda de Rodríguez, que es mamá del Jesús Rodrigo Rodríguez, y entonces tiene un departamento bastante amplio, y en la sala, cuando los domingos que oficio, allí pongo
mi altar peregrino. Probablemente cuando regresemos o pasemos por Venezuela, que es el país donde menos nos estamos deteniendo, seguramente oficiaré en el Centro Cultural de Yoga Yanakanda, en un lugar especial, en el cuarto que creo que me han reservado, ¿no? Y entonces ahí pondré mi altar peregrino, o sea que al fin y al cabo el altar peregrino tiene la función de estar en el país del éxodo, o sea, donde nos dejaron o mejor dicho, donde abandonamos, más bien porque quisimos, los altares. Pero al mismo tiempo los hermanos fueron organizando los altares, por eso hay el día de los altares. Así es que he contestado la pregunta que se me hacía. ¿Es suficiente? ¿O hay algún otro punto? ¿Quieres que diga yo algo de la actitud? Sí, maestro, que no se imite al sacerdote. Ajá. Hay que comprender que el antenaje es fundamentalmente una visualización del sacerdote, en este caso del rector de los colegios, que es el único que en este momento tiene sacerdocio. Es mejor que tú nada más manejes esa maquinita, porque por ejemplo, ayer, yo por una parte ni me dejo asesorar mucho porque es tan delicada, y luego ayer por ejemplo no quedó grabado nada, así que es mejor. Yo tengo tanto cuidado con esa maquinita tan fina y tan delicada que mejor tú eres la que debes usar. La actitud, decía, puede estar un poco inspirada en la mirada del maestro en su foto de los 33 años. Es una mirada equilibrada. Ustedes observan que su mirada de él ni se va hacia arriba ni se va hacia abajo. No es poner los ojos de un San José hacia arriba, ni tampoco una actitud que no inspire una elevación mística a los hermanos. Por eso el antenaje tiene que hacerse con mucho cuidado. La práctica va a comenzar mañana. Para los hermanos Jesús, y pasado para los kenianos. Y para los gafas. No se ha quedado en horario, pero podría ser conjunto. Hay que estar muy exigente en la actitud. Porque tiene que ser una actitud y una manera de hablar y todo ello que inspire a la hermandad que asista. Que la hermandad que asista venga desde su casa, se sienta bien en el antenaje. Las palabras no deben ser ni demasiado rápidas ni demasiado, y deben tener una cierta señorialidad sagrada. Entonces, pero al mismo tiempo, yo me encontré, por supuesto que era el principio de la era, y ahora, y mucho menos en nosotros no se va a dar eso, que en Panamá había un hermanito que se mandó a hacer una capa. Entonces ponía una capa
quería abrir los brazos como el sacerdote, que tiene que entrenarse mucho y saber por qué lo hace y para qué lo hace. Y entonces, y daba unas especies de gritos, de tal manera que cuando yo llegué, nos dijeron: queremos que asista usted al antenaje del hermano Sutano. Yo creí que era una invitación que se me estaba haciendo, pero cuando me di cuenta, yo lo dejé terminar, por supuesto, para terminar de observar. Entonces yo tuve que decir allí, a decir a los hermanos que iba yo a dar la enseñanza del antenaje, que ellos de buena voluntad asistían, pero que iba yo a hacer ciertas rectificaciones. Cuando aparte llamé al hermano para hacer las correcciones, no quería aceptar nada, que él sentía eso y que era su espiritualidad y que tal, bueno, pues. Así es que entonces yo ahí me estuve, luego le invité a que me acompañara a comer, a ver si en la comida podíamos hablar más. Me costó un trabajo tremendo y me di cuenta de que era mejor que él me hiciera el antenaje. Eso fue un problema. Así es que tuve que decirle que no lo hiciera. Y él seguía y se empecinó más, y la hermandad le tuve que decir que no era así el antenaje, y fue un hermano que después no volvió. Yo lo sentí mucho, yo hice todo lo posible, yo no estuve violento con él, pero son cuestiones egóticas que por eso hay que tener un poquito de cuidado. Los Gakpas deben dar un ejemplo magnífico de antenaje. Y si alguna vez cometen alguna falla, que la acepten. Es decir, recuerden que es deber del mayor servir al menor. Y muchas veces nuestros hermanos nos hacen recomendaciones muy pertinentes en todas las cosas. Así que hay cosas que naturalmente sabemos, pero recuerden que la modestia está muy bien definida por Confucio. Y yo creo que nosotros, que somos discípulos del saber, debemos recordar que la modestia para un exponente del saber como fue Confucio, me parece que es la definición preciosa. Saber, la verdadera modestia, dijo él, es saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. ¿Podría explicar un poco de los símbolos que están en el altar? Yo les estaba hablando a los hermanos, pero me gustaría que usted ampliara esto. ¿Te refieres a la Biblia? En general, y también el significado de la estrella, de la cruz, de la Garta Shanga, Ya. de las estrellas de 5 o 6 puntas, la conformación de las escalinatas. Ajá, en el templo, ¿no? En el templo. Ya. Allá hay una foto de la Catedral Central del Saber, ¿no? Sí. Sí. En Lima. ¿Es de la Catedral del Saber? No, todavía conservo. Yo tengo una arriba. Es que hay que poner de la Catedral Central del Saber es ahí donde Yo tengo arriba, ¿trae? Sí, por ahí. Aquí tiene el hermano Felipe, ¿no? Bien. Entonces,
aquí no se alcanza a ver en esta foto, pero más arriba hay una estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas es una figura que representa la estrella del Hijo del Hombre, es decir, en un equilibrio perfecto, de la altura de la punta de arriba representando la cabeza, las puntas de los lados representando los brazos, las puntas de abajo representando los pies, en un equilibrio perfecto de las 5 direcciones hacia las que se dirige. Después está el símbolo del esquema de la cruz de Acuarios. Más abajo está el triángulo de la Lagarta Shanga. Esta viene a ser la parte de la escuela sánscrita, que es un triángulo equilátero perfecto. En la parte de arriba hay como una vibración, como un yod, que representa en cierto modo la manifestación más elevada. Hacia el lado derecho del altar, o sea, izquierdo cuando uno lo ve, en el lado derecho del altar hay una figura regia, armónica, un dibujo trazado por el sublime maestre de una manera regia, armónica, con base en un mantra antiguo. Y en la izquierda del altar está la parte más enérgica, o sea, que no configura manera regia y armónica de prudencia soberana, sino en la otra parte está la parte de energía que tiene dos líneas principales que terminan como en la punta de un rayo. Pareciera como si fueran los atributos, y así lo he sentido, de la cima vertical de la cruz: la luz, la ley, el rayo. En la parte de arriba hay una especie de sol que podemos interpretarlo como el sol del discipulado celeste, ahí donde dice el sublime maestro en sus obras: en la cima vertical encuentra el sol su Jerusalén celeste. El triángulo equilátero, toda esta figura siempre la usamos en dorado. Luego hacia abajo está, como aquí bien está, el yang de los chinos, o sea, la parte enseñanza que proviene fundamentalmente de Foji. Foji fue como un Cristo de China, fue esencialmente una figura crística, y entonces sintetizó todo el significado de los kowas en 3 líneas. Cuando eran 3 líneas enteras, era la línea positiva, era el lado derecho. Por eso es que siempre nosotros, los discípulos del saber, tratamos de situarnos del lado de la columna del yang, del lado positivo, aun cuando eso no quiere decir
que no también actuemos en la otra columna. La parte del yang, del yin, que es la parte femenina, que es la parte que pudiéramos llamar de los pares de opuestos, entonces es con las líneas interrumpidas. Al pie existe. También en los altares originales está el signo del acuario y del Leo. Aquí hay algo que modificaron mis ex. Y es que en la parte de arriba del yang está el signo del acuario. Y en la parte de arriba del yin está el signo de Leo, con lo cual se marcaría la verticalidad, y que en realidad eso falta. Yo lo encargué a los hermanos de Lima, ¿no? Pero posteriormente, porque esa foto seguro es de anterior. ¿Ustedes recuerdan si ya está en Lima? ¿Qué dice el hermano? Me trató eso el año pasado. Usted dijo que iba a darnos información específica, no recuerdo que la hayamos recibido. Ajá, sí, era la forma exacta, sí. Si usted iba a pensarlo, iba a decidir qué se iba a hacer sobre eso. Ya, agradezco mucho, sí, no, está muy bien. Agradezco mucho el que me haya recordado, que me hayan recordado eso. Tantas cosas tenemos que hacer. Entonces arriba debe haber aquí el signo del Aquarius y del otro lado el signo de Leo. De esa manera afirmamos la cima vertical de la cruz como estaba y como me autorizó el Sublime Maestre, porque me autorizó el Sublime Maestre cuando nos donaron el templo de Bogotá, en San Isidro, perdón, que era como una especie de pequeña catacumba, el santuarito, y bueno, sí era un poquito amplio y tenía sus escaloncitos, pero era frío además. En medio del clima de Bogotá era frío, de tal manera que ahí estarías muy a gusto. Felicitas. Petronila. Ahí estarías muy a gusto, Petronila. Viniendo de Valdivia, cerca del Polo. Entonces, pero allí estuvimos varios años oficiando y ahí se usaba en la forma como había autorizado el Sublime Maestro. De esta manera que celebro mucho que haya esta foto que demuestra la etapa y el templecito que bendijo el Maestre en la etapa en que recibíamos sus cartas en Bogotá. ¿Tú tienes este? Sí, me alegra mucho que estés muy pendiente de todo eso. Entonces, en la parte de abajo del montículo, después de subir a la altura de los dos escalones, que deben ser 3, simbolizando los 3 planos: espiritual, astral y físico. Y también aparecen junto, por una parte, la estrella de 5 puntas, la estrella del Hijo del Hombre, representando nuestra época, en la que ya no es la etapa del Hijo de Dios, sino la del Hijo del Hombre, que el Maestre define de una manera magistral diciendo:
el Hijo del Hombre, nacido normal y puramente humano, a diferencia del Hijo de Dios, nacido de una virgen hace 2000 años. O sea, la diferencia entre epistemología y teología. La epistemología que analiza todos los factores y en la cual el sendero crístico está a la altura del hombre y de la mujer, mientras que en la era de Piscis, remontados todos en dogmas y misterios teológicos, de manera de que el hombre no podía tomar el sendero crístico, sino nada más invocar y imitar determinadas cosas. Como era una era de dolor, entonces se golpeaban con cilicios, pensaban que era a base del dolor que se avanzaba hacia el cielo. Entonces, por otro lado está la estrella de 6 puntas, la estrella de David. Fundamentalmente se le llamaba la estrella de David porque fue David el que abrió la casa de David. Y abrió la casa de David en un sentido muy vertical, porque el predominio de las puntas es vertical, indicando una iniciación mayor, y también indicando hacia arriba, entre otras cosas, la búsqueda del Altísimo, y abajo los recursos para ello. Entonces, este sello de David fue después, por la grandeza de la etapa de Salomón, que fue el heredero de David, se le llamó el sello de Salomón, porque por la sabiduría de Salomón tan equilibrado, entonces se le dio los 2 nombres, en hebreo el Mohen David, la estrella de David, que inicialmente así se mencionaba. Es curioso y significativo que el nombre de David se asocia a abrir una casa, es decir, un colegio de iniciación. Aquí aparecen en esta foto de la Catedral Central del Saber 2 presentes, 2 ofrendas que llevaron los hermanos, que llegó del Museo de Vizcaya, traído por la hermana Agappa, Reina Roque, que está en Miami, y donde se ve un speculum, o sea, un espejo del estilo de la Villa de los Misterios en Pompeya, en donde hay un cuadro en que está un discípulo y queriéndose mirar en un espejo, pero el maestro le voltea ligeramente el espejo desde detrás de él, y entonces al ver su rostro resulta que el que ve es el del maestro. Desde ese punto de vista, el espejo es un símbolo del discipulado de la época de la Villa de los Misterios en Pompeya, proveniente de la escuela pitagórica. Entonces, como un símbolo del discipulado pitagórico, que Antonia, no te pongas así porque no despiertas nunca. Mejor párate. Entonces, del otro lado hay la figura estilizada
de un sacerdote de aquellos tiempos. Así es que entonces yo los coloqué a uno y otro lado, pero no porque tenga que estar en todos los altares, sino estuvieron presentes junto con otros símbolos en la apertura. Shiva danzante, una tarraja, en la apertura de la Fundación Orden del Aquarius, el 12 de noviembre, que celebramos cada año. Bien. Ajá. Fíjense que hay un cuidado especial para el altar. El cortinaje, las cortinitas que bajan, están plegadas de una determinada manera, muy simétrica, muy pitagórica, ¿verdad? Es decir, planteando no solamente una armonía, sino una estética. Sí. En el triángulo de luz, me parece de todo que debajo del sol y antes de los dos símbolos hay también como una tilde. Sí. A ese me refería en el sentido de la simbología como de la vibración, de la recepción de la luz, que viene a simbolizar como la luz, aun cuando la luz está representada por la especie de sol. Entonces se forma esa triada digamos, como la mejor representación que puede haber de la sutilidad del espíritu, que es como una vibración, pero también es como una serpiente pequeñita. Sí, es una media ondulación. ¿Cómo no? En el orden tiene la palabra el hermano Peñán, Luis Guillermo Escobar, y después el hermano Freddy. ¿Cuál es su apellido, Freddy? Del Carpio. Del Carpio. Freddy del Carpio. Bien. Maestro, hay una sucesión numérica, el 5, el 4, pues el 5 la estrella, el 4 el cruz, el 3 el triángulo, el 2 serían las columnas. ¿La unidad la representaría el sacerdote? Bueno, pero esa numeración yo creo que no está, porque no hay una numeración específica así. ¿Dónde la vio usted? Bueno, la intuyo, ¿no? O sea, es el 3, el 4, el 5. Sí, pero no. Hay que tener un poco de cuidado con el significado de los números. Los números, cuando ustedes lleguen a estudiar el valor de los números, cada uno representa un gran arcano. Sobre todo, en ciertos momentos está bien tomar en consideración los números, porque los números siempre tienen un valor importante. Pero no los apliquemos así, sin tener una base, de tal manera que no podemos verlo así. Tiene la palabra el hermano Freddy del Carpio. Maestro, el sublime maestre hace mención en algunas de sus obras acerca de las piedras y sus vibraciones. Mi pregunta es, ¿qué piedra sería mejor hacer las columnas? ¿De qué piedra sería mejor hacer las columnas? Mármol, ónix, y también en cuanto a los elementos, mencionó que podría ser de vidrio rojo. Hay una piedra que es roja, un poco transparente, ¿no? Que es el jaspe.
Bueno, y en cuanto a los otros elementos, ¿de qué piedra sería mejor elaborarlas o si es mejor de repente de algún metal? Mire, hay que tomar en cuenta dos cosas. En medio de lo especial que debe tener el altar, no debemos rodearlo tampoco de un exceso de pompa. Correcto. El altar debe ser señorial, debe tener una presencia que ya simplemente con que sea de mármol o inclusive de imitación mármol donde no se pueda ponerle mármol, ya es suficientemente elegante y señorial. Y las columnas también. Pero no hay que olvidar que nuestra orden es crística y que tampoco debe estar excesivamente rodeado de una pompa. Dice usted que, por ejemplo, la dalmática del sacerdote se usa sin ningunos hilos de oro, sin hilos dorados, sino de una manera consona a tener, en cierto modo, los pies descubiertos o sin zapatos. No solo por tener el mayor contacto con el magnetismo, sino también recordando aquello que el tiempo que de la enseñanza de Abraham existe dentro de la tradición hebraica. Quita las sandalias de tus pies porque estás entrando a tierra sagrada. Porque en ese momento, en ese instante del hecho teúrgico, es un momento sagrado. Entonces, si nosotros ponemos un vaso de cristal, no deja de ser, siendo un cristal normal, no deja de ser cumple su misión y no tiene demasiada pompa, correcto. Comprendo su pregunta en el sentido del jaspe, pero ya el jaspe inspira otra cosa. Nosotros debemos hacer que nuestros templos, siendo excelentes y maravillosos como es el templo de la Catedral del Saber en Lima, que Dios quiera y lo conservemos. Es un templo precioso, pero que no tiene tampoco exceso de pompa. Es una cosa en la que yo siempre insistí mucho, porque mis ex sí tienden hacia la pompa. Y yo recuerdo, entre otras cosas, que el templo le habían puesto muchas cosas doradas al principio cuando llegué, muchas linecitas así como doraditas en toda la pared. Y yo recuerdo que cuando supe que lo iban a repintar, dije, sería bueno que si es dorado que sea muy ahumado, pero lo mejor es que tienda hacia el sepia, porque el sepia es un color cercano. Hay que tener cuidado en eso. En cuanto al uso de las piedras, eso representa toda
toda una charla que hay que dar, porque hay que ver que el maestre recomienda las piedras para efectos curativos, lo cual requiere también un estudio que ya le corresponde a los médicos, porque los que no somos médicos debemos respetar la preparación que tienen los médicos, porque ellos han estudiado 6, 7, 8 años. Y si bien es cierto que podemos hablar como pacientes o como observadores, como laicos, podemos hablar de cosas de medicina, es siempre tomando en consideración la habilitación médica, y estudiamos las más diversas corrientes médicas, y también como pacientes podemos fomentar, como fomentamos la terapia neural, como ha hecho Indesciencias en Caracas. Pero ya ese estudio debe ser confirmado y visto cuándo, cómo, por qué. Y en cuanto a otros efectos, hay que tener un poco de cuidado, porque primero debemos realizar en nosotros la conquista de determinadas actitudes. Porque, por ejemplo, personalmente yo procuro no traer anillos. Claro que no digo que no se use, inclusive en la graduación que hubo en Lima, dejamos de recuerdo unos anillos que unos hermanos se les ocurrió traer muy bonitos, como una recordación de un anillo de graduación. Pero yo realmente no traigo sino mi reloj. Claro, cuando salgo con ropa de civil a alguna parte, pues a lo mejor me pongo alguna de las condecoracioncitas que me han dado en algún gobierno o en alguna sociedad cultural como la Sociedad Bolivariana. Pero ya es en un sentido más bien de identificación con proyecciones de un carácter más social. Pero la orden como orden, en medio de que puede ser muy pulcra y puede haber señorialidad, puede haber exquisitez, puede haber excelencia, pero hay que evitar que haya pompa, con el objeto de que el ejemplo del Maestre, de Jesús el Cristo, de los grandes avatares, ha sido siempre en medio de su pulcritud, han evitado la pompa. Y claro, cuando el maestre se retiró y vestía como de civil, era muy elegante, con su pañuelo, con su ropa bien planchada. En todas sus fotos hay una gran pulcritud en el maestro. Y nosotros debemos ser sumamente pulcros. Podemos usar perfumes, lociones adecuadas. Las hermanas pueden arreglarse bien. El Zulia Maestre estaba contra eso de que no usaran cosméticos y todo ello, esas ideas de la línea horizontal. Al contrario, que puedan lucir, que puedan sentirse bien en su feminidad, y probablemente en el momento iniciático, como una entrega de consagración, pues también pueden estar bien arregladas, aun cuando en ese momento
no se necesite que traigan mayores adornos, pero pueden adornarse, en fin, presentarse bien, al contrario. Y yo estoy muy de acuerdo en que siempre estén muy bien peinadas. Me disculpan cuando a veces yo me desactualizo de que viene una moda, de que viene una moda de pelitos sueltos. Y entonces yo le dije a una de ellas que por qué traía cabeza de plumero. Pero yo me disculpé inmediatamente cuando ella me dijo que se trataba de una moda y que ahora era muy elegante. Dije, oh. Yo soy el que estoy desactualizado, pero si ese es el peinado, bien haya el peinado, pero que sea peinado, ¿verdad? No despeinado, sino peinado. Lo mismo los hermanos, que siempre estén muy pulcros, que siempre coloquen su cruz en relación con el cuello, con el cuello de la tela y no el cuello de la carne, porque entonces con la transpiración se les ensucia fácilmente el cordón, que debe estar también siempre muy limpio. O sea, que nosotros podemos estar en un palacio y en el palacio actuar como príncipes, y podemos estar en una choza y en la choza actuar como mendigos, porque sería muy chocante que al llegar si nos invitan a una choza, lleguemos nosotros ahí con toda la señorialidad, porque al contrario, al llegar a una choza lo que debemos hacer es ver en qué podemos ayudar, si tenemos que barrer, si tenemos que limpiar, en qué podemos ayudar a la cocina, en fin, en todo lo que se pueda ayudar, de acuerdo, integrándonos a la vida de la choza. Pero si llegamos a un palacio, entonces distinto. Recuerdo que cuando tuve que ir a la casa del papá de John F. Kennedy, que era una figura ancestral de la familia Kennedy, para tratar de lograr una entrevista con el presidente Kennedy, que sí se logró y por recomendación del alcalde de Nueva York. Yo recuerdo que llegó un mozo de librea y entonces yo entré y cumplí es decir, recordé de los ceremoniales en el Japón, y entonces yo entré, di un paso y me quedé parado hasta que el mozo, el ujier de librea, no me invitara a pasar. Entonces, y así seguí en esa casa tan señorial de los Kennedy. De tal manera que tenemos que adaptarnos y estar de acuerdo con los rangos y el ambiente, de acuerdo a la ley de adaptación. Pero ya los templos en sí deben tener la aristocracia del espíritu, la distinción del espíritu, la delicadeza del espíritu, y no exactamente la pompa de los palacios, ¿correcto? Bueno, ya nos hemos... aquí está. Ya nos hemos retardado bastante y tengo que reunirme con los reverendos Gakbas a las 10:30, entonces yo les ruego que recuperemos estos 20 minutos. Paz. Todos los altares, sino estuvieron presentes junto con otros símbolos